Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pensando en el pasado otra vez, venga, vamos por unas cervezas. Mañana tenemos el día libre. Esa noche, Juan llevó a Chan a un restaurante bar familiar, un lugar que ambas visitaban a menudo cuando necesitaban desahogarse o aclarar sus mentes. El ambiente era relajado, se escuchaba una música suave de fondo. Muy bien, salud. Juan levantó su vaso. ¡Salud! Chan respondió en voz baja y luego tomó un sorbo de cerveza. El frío amargo le ayudó a relajarse un poco. Juan la miró. ¿En qué estabas pensando? Olvídalo de una vez. Lo dices como si fuera fácil. Chan levantó su vaso y tomó otro sorbo. Juan suspiró. No quería que su amiga se hundiera en el pasado, pero también sabía que esto no era algo que se pudiera forzar. Está bien, voy al baño un rato. Tan pronto como Juan se fue, un grupo de hombres que habían estado mirando secretamente a Chan con evidente interés, inmediatamente se levantaron y se dirigió hacia ella. Hola, guapa, ¿bebiendo sola? Uno de ellos preguntó con una amplia sonrisa y los ojos llenos de intención. Estoy aquí con un amigo. ¿Estás ciego? Chan respondió con frialdad, sin siquiera molestarse en levantar la vista. ¿Qué tal si hacemos nuevos amigos? ¿O quizás vamos juntos a otro sitio? Se acercó. Chan giró lentamente la cabeza. El enojo era evidente en sus ojos. No me interesa. Oh, vamos, no seas así. Él todavía no se dio por vencido, y entonces colocó una mano sobre su hombro. Golpe. Su puño impactó de lleno a la cara del hombre, haciéndolo tambalearse hacia atrás mientras la sangre le emanaba a borbotones por la nariz. El bar estalló en un alboroto. Oye, ¿estás loco? El hombre gritó, todavía agarrándose la nariz. Acabo de invitarte a tomar algo. ¿Qué te pasa? ¿O es que ya es la época del mes? ¿O porque tu marido te ignora y estás de mal humor? La ira de Charm estalló. No quiero marido, quiero esposa, ¿de acuerdo? Su grito resonó por todo el bar, tan fuerte que todos se giraron a mirar. Se hizo un silencio momentáneo, seguido de murmullos que se extendieron por la sala. El hombre se limpió la sangre de la nariz, maldijo en voz baja y salió corriendo con sus amigos apoyándolo. Juan acababa de regresar del baño y se quedó congelada a mitad de paso, mirando con los ojos muy abiertos y con la mano presionada contra la frente. ¡Dios mío! Charm, esta vez estás en un lío enorme. Charm exhaló bruscamente y se sentó, tomando su cerveza como si nada hubiera pasado. Pero Juan sabía muy bien que esto no iba a pasar tan fácilmente. Al día siguiente, titulares de noticias como Encanto, una modelo famosa golpea a un hombre en la cara en un restaurante y declara como valentía, quiero una esposa, no un marido. Se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora. A primera hora de la mañana, la historia ya se había vuelto viral, encabezando los foros de discusión en todas las plataformas en línea. No mucho después, Jin llamó a Chen para hablar inmediatamente. ¿Qué locura acaba de hacer Charm? Su voz era estricta y llena de reproche. Charm se sentó con los brazos cruzados y una expresión tranquila. Solo le di un puñetazo a un pervertido que intentó acosarme. ¿De verdad era necesario emplear tanta violencia? Jim presionó su mano sobre su frente, claramente frustrada. La película apenas ha empezado a rodarse y vuestro encanto ya es más popular que la propia película. Charm permaneció en silencio. Jen exhaló profundamente y luego continuó en un tono serio. Escucha, Charm, no me importa si te gustan los hombres o las mujeres. Esa es tu vida personal, pero eres actriz, modelo, figura pública. Tienes que cuidar tu imagen mejor que esto. Si no puedes controlarte y dejas que las cosas se descontrolen así,
Las consecuencias podrían ser más graves de lo que crees. No se trata solo de tu reputación, puede afectar a toda la película y a todo el equipo de producción. Espero que lo entiendas. Charm bajó la cabeza, todavía en silencio. Esta vez te daré la oportunidad de compensar tu error, continuó Jan. Charm asintió levemente y dijo, gracias, Jan. Jan suspiró y luego hizo un gesto con la mano con desdén. Vete y por favor quédate callada un rato. Después de que Charm salió de la habitación, escuchó a un grupo de empleados conversando en un rincón de la empresa. Siendo sinceros, ¿qué opinas? ¿De verdad le gustan las mujeres a Charm o solo está haciendo un ardín publicitario porque se estrena su nueva película? No sé, nunca la he visto salir con una chica en público. Sí, ¿verdad? Si de verdad le gustan las mujeres, ya habría rumores con alguna chica, ¿no? Chan se detuvo en seco. No pretendía escuchar a escondidas, pero sus palabras le irritaron. Antes de que pudiera decidir si irse, una voz interrumpió repentinamente la conversación. Si en realidad no sabes nada, entonces es mejor no juzgar a Pichar en absoluto. Todo el grupo se giró bruscamente hacia la voz. Pingrap estaba ahí de pie, con expresión tranquila. Entonces, Pingrap, ¿sabes algo? No, yo tampoco lo sé, pero sí sé que la vida personal de Pete Charm no es algo para que cualquiera se quede cortillando juzgando a su antojo.